Shalom, mis hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En resumen, que el Eterno les bendiga siempre, sin importar el momento del día, sin importar la fecha, siempre la bendición del Eterno esté con ustedes. Somos 12 tribus, todos estudiantes de la bendita y maravillosa Torá, y todos en procura de escuchar la voz del Maestro y de dejarnos guiar por el Maestro, y de que el único que reciba toda la gloria, toda la exaltación, el único que reciba toda la gratitud, el único nombre que sea reconocido, sea el nombre de Yehoshua, nuestro Adón, y del Padre Eterno, Jehová, nuestro Elohim. Y gracias por la obra del precioso Espíritu Santo, quien obra en nosotros, para que podamos no solamente ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio, sino también para que podamos entender, escudriñar y recibir revelación respecto de la santa y preciosa palabra, la palabra de Jehová, la palabra del Eterno, el plan divino para cada uno de nosotros. Venimos haciendo un estudio del libro de Apocalipsis. Estamos un poco enmarcando desde Génesis las bases para poder establecer las características, el carácter, la identidad, digamos de esa manera, de esa primera bestia que sale del mar. Dijimos que la segunda bestia que sale de la tierra es el llamado falso profeta. Y como vimos allí también, una de las señales de la inminente venida de Yeshua en gloria y majestad, desde luego, es la venida la aparición, perdón, la manifestación de estas dos bestias que vienen siendo patrocinadas por el dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Hasatán. Para esto, para poder entender, bueno, ¿por qué las características de este ser que sale del mar son tan similares a las del dragón? Debemos irnos a mirar también quién es el dragón, desde luego. Pero la idea es entenderlo desde su naturaleza. Y para poder entenderlo desde su naturaleza, tenemos que volver a la creación, porque el Señor dice en su palabra que en el sexto día Él hizo todo el ejército completo de la tierra y del cielo. Y veníamos entendiendo o veníamos estudiando que aun cuando es un único creador, Jehová es el único creador del cielo y de la tierra. Luego inicia en Génesis 1 hasta 2:4, describiendo es la creación de esta tierra, de este plano. Pero luego utiliza la palabra y dice que el Señor puso en Kedem, que ha sido traducido en Oriente, el Gan Edén. Resulta que la palabra Kedem es la misma palabra que también significa de antes, de antaño, preparó ya de tiempo atrás. ¿Qué preparó? El cielo, el tercer cielo. ¿Por qué? Cuando describen el uno, nos dice que hay un cielo que corresponde a este cielo visible que cubre nuestras cabezas, otro cielo que es el universo y otro cielo, y allí cuando describe los cielos. Pero cuando describe de 2:4 en adelante hasta terminar capítulo 2, nos dice que ese cielo es el tercer cielo, es el trono del Señor. Incluso Pablo lo dice. Pablo dice, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera de él, que fue al tercer cielo. Y luego dice, conozco un hombre, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera de él, que fue al paraíso, que fue llevado al paraíso y le fueron dados a conocer cosas inefables. Entonces, él se está allí presentando sus credenciales para decir, lo que yo hablo me lo reveló directamente el Padre Eterno, porque el Padre Eterno me dio acceso al reino de los cielos, digámoslo de esa manera. No como algunos mercaderes, mercachiflis, comerciantes de la fe actuales que dicen que van al cielo es a poder lotearlo, para poder venir a vendernos a nosotros pedazos de lote en el reino de los cielos. No, Pablo iba allí a recibir revelación del Padre. Entonces entendemos que los cielos de la tierra son una dimensión, la tierra y el mar, dice la palabra del Señor, que corresponden a este plano, pero a la tierra la discrimina en dos partes, lo que es la tierra profunda y lo que es el suelo. Y del suelo es de donde toma para crear a Adán en este plano. Pero luego lo lleva al Gan Edén, al plano de los cielos, donde está el trono, donde está la casa del Padre, un Gan Edén que un día, que es el patio
de una estructura que un día va a descender sobre la tierra, conocida como la Nueva Jerusalén, la cual analizaremos más adelante. Desde su tamaño, su posible ubicación, si está en un nivel superior, cuál sería más o menos las dimensiones a que corresponderían. Y podemos también a partir de eso entender incluso por qué en Shinar es donde hacen la Torre de Babel, por qué es en Ararat donde el arca llega, todo ese tipo de cosas las vamos a entender a partir de ese tipo de análisis. Ahora, pero debemos también entender en algo, y es que dijimos, a Adán y Eva le dicen, el día que comas de este fruto de cierto moriréis. ¿Ellos de dónde sabían que existía muerte? Sabían porque en el plano terrenal, no en el plano del Gan Edén, pero en el plano terrenal sí existía muerte. Y dijimos, ¿por qué? Porque las plantas, y hoy vamos a tener mayor claridad sobre eso, las plantas eran el alimento. Y los animales, había animales para el sacrificio, en holocausto, en sacrificio santo delante de Jehová, porque las festividades del Señor son desde la misma creación en el reino de los cielos. Y aquí simplemente cuando Moisés las escribe en la Torá, es porque el Señor no le está diciendo a él, oye, vas a empezar a hacer este tipo de prácticas. No, ya las venían haciendo, sino que ahora quedan institucionalizadas por escrito en un documento que desde luego todavía nos rige, que es la Torah. Ahora, en la tierra el Señor toma del suelo como materia prima para crear a la humanidad. Y sobre esa creación de barro, de suelo, sopla su precioso espíritu para que seamos un alma viviente, no cualquier alma, un espíritu con todas las características de discernir, de entender y de vivir la vida espiritual. En la tierra, para continuar con la explicación de lo que ya hemos visto, y espero que pues, puedan ver las charlas anteriores o las estudios anteriores, en la tierra el Señor dice que hasta el sexto día lo crea todo, pero en el sexto día dice que crea todos los cuadrúpedos, los reptiles, todo animal que pasta sobre la tierra o que anda sobre la tierra o que se arrastra sobre la tierra, ¿sí? Allí entendemos que no existían tan solo los animales que vemos hoy en día. Incluso hay estudios que dicen tales especies se han ido extinguiendo, bien sea por características de cambio en las características de la Tierra, bien sea por cambios en las características del el sitio donde ellos se ubicaban, bien sea por la llegada de especies nuevas, incluyendo al hombre. Entonces, podemos también entender que existían dentro de esos animales creados en el sexto día, que no son el hombre, animales que tenían características anatómicas similares al hombre. Incluso son los que hoy en día se conocen como homínidos, que no son el Homo sapiens, y de los cuales se ha logrado establecer que el Homo sapiens jamás tuvo relación con estos seres, porque eran animales. Pero además, tengamos en cuenta que lo que se llama Homo sapiens es un hombre que de repente aparece teniendo todo el conocimiento, manifestando todas las características básicas del ser humano de hoy en día. La única diferencia entre el ser humano hoy en día y ese Homo sapiens es que el ser humano hoy en día tiene tecnología a la mano, que para ese tiempo hacer una rueda ya era de por sí alcanzar tecnología. Ahora, entre aquellos animales creados el mismo día, ¿sí? Las características anatómicas hacen que en muchas ocasiones hoy nos quieran pretender decir que no somos una creación del Eterno, sino que somos una evolución de la parte animal, del simio, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, entre la creación del ejército de los cielos, bien sea en el tercer cielo, y la creación de los seres en la tierra, y la caída del hombre, acontece allí en el intermedio de ellos la rebelión que genera, que gesta Hasatán y arrastra a millares de serafines. Por eso a Eva no le era tan asustadizo, no le era extraño hablar con la serpiente, porque era un ser, la podía ver dirigiendo el coro celestial que era de serafín cantándole al Eterno, el serafín en primera línea, después los querubín en segunda línea. Esto también tenemos que verlo ya en el siguiente estudio. Entonces, por eso podía hablar con la serpiente y no le parecía nada extraño, ¿sí? Ahora,
como ya eran conocidos, el diablo, a Satán y Eva, se presenta la charla que genera en últimas el pecado de rebelión cuando la mujer toma el fruto prohibido y le da también a su esposo y ambos conocieron que estaban desnudos y es cuando se esconden de Jehová, se esconden del Padre Eterno. Y como consecuencia, tanto el hombre como la mujer fueron enviados a su materia prima, a la tierra. ¿Por qué a su materia prima? Adán fue tomado de la tierra y Eva fue tomada de Adán. O sea que en últimas, era Eva, también era de la tierra, aun cuando fue el único ser humano creado en el Garden. Si ustedes se fijan, Adán y Eva duraron miles de años en el Garden, pero no tuvieron hijos. Solamente empiezan a tener hijos a partir del momento en que el Señor los envía, pero los envía bajo bendición. A la que maldice es a la tierra, y eso lo vamos a mirar hoy, y vamos a entender cómo el Señor también deroga esa maldición sobre la tierra, porque cuando envía a Adán y Eva, cuando habla con Adán, le dice, la tierra se te resistirá, y luego utiliza una frase extraña, que ha sido dicha, ha sido tomada como por causa de ti, cuando lo que dice allí es por causa del amor, o hasta que venga el amor. Y el amor es Yehoshua. El amor es Yeshua entregado por nosotros en un madero. El amor es Yeshua manifestando la palabra y viviendo la palabra del Eterno. Entonces, vamos a entrar, ya hemos quedado allí, Adán y Eva son enviados y a la entrada oriental del Gadedén es puesta una gran espada de fuego y unos querubín que vigilan, unos querubín que son si vamos a mirarlos como vigilantes, se titulan los Irim. Eso los veremos. Y por eso les decía, pónganle mucha atención a este tipo de cosas como los Irim, la palabra Irim, o cuando decimos la meseta en Shinar, ¿por qué tenemos que tener en cuenta eso? Porque luego lo vamos a hilar cuando veamos todo lo de la Torre de Babel, Abraham, cuando veamos todo, cómo encaja esos seres celestiales con los seres terrenales, cómo trabajan, todo eso lo vamos a ver dentro de las preciosa Torah. Luigi, ¿nos regalas por favor Génesis 4, 1 al 7? Sí. Dice, Adán conoció a Jabá, su mujer. Ella concibió a Caín y dijo, he adquirido un hombre de Yod-Heh-Vah-Heh. Además, ella parió a su hermano Hebel o Abel, pastoreaba ovejas, mientras que Caín trabajaba el suelo. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo una ofrenda para Yod-Heh-Vah-Heh del producto del suelo. Hebel o Abel trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa, a Yod-Heh-Vah-Heh. Y él, Yod-Heh-Vah-Heh, aceptó a Abel con su ofrenda, pero Caín, sus ofrendas, Jatá, no aceptó. Con respecto, a la ofrenda, Caín estaba lleno de ira y su rostro decayó por el odio. Y habló Yod-Heh-Vah-Heh a Caín, ¿por qué está usted tan enojado y desconsolado? ¿Por qué tu rostro ha languidecido? Si estás haciendo lo que es bueno, ¿no debes mantener tu rostro en alto? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando tu puerta. Te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Aquí ya vemos la descendencia de Caín y Abel. Despejemos primero algo. Hay gente que dice es que mientras Caín era hijo de Adán y Eva, miren que Abel era hijo de la serpiente, ¿sí? Porque en el primero dice, conoció Adán a Eva, su mujer, y ella concibió a Caín. Pero en la siguiente dice, además ella parió a su hermano Abel. Entonces dice, no, ese es fruto del, de la fornicación entre la serpiente y Eva. Yo entiendo que haya gente desocupada, la verdad, pero no entiendo cómo hay gente que pueda querer desvirtuar las escrituras
cuando es muy claro que esto está tomado básicamente de la traducción del hebreo. Y allí dice, además, ella conoció. O sea, ella parió, perdón. O sea, como quien dice, ¿por qué tengo que repetir cada vez que tengan un hijo? Conoció, conoció, conoció. Ya se entiende que tienen hijos e hijas. Incluso cuando se resume la genealogía de Adán y Eva, dice, y tuvieron hijos e hijas. Para que se entienda que no solamente tuvieron a Caín y Abel, sino que fue una generación que tenía que cumplir con lo que el Señor dijo. Multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces no se resume a dos personajes con papá y mamá. O sea, cuatro personajes sobre toda la faz de la tierra para ese momento. Allí ya, como fruto del pecado, empieza la contienda entre familia, entre hermanos. Y entonces el Señor le dice a Caín, o a Caín en el hebreo, Jebel, que es el mismo Abel, Jebel en el hebreo, era pastor de ovejas. Y recordemos que la función principal de las ovejas para ese momento no era alimento, porque es que Adán y Eva y su descendencia solamente se alimentaban era de plantas, vegetales. Estos animales eran criados era básicamente para el sacrificio. Y aun cuando eran tratados tan especialmente para el sacrificio, cuando llegaba el momento del sacrificio, en cualquiera de las moedim del Señor, o de las festividades, o de las citas con el Eterno, se seleccionaba el mejor de todas la mejor de todas las ovejas. Por el contrario, Caín estaba dedicado a la tierra, una tierra que había recibido una maldición, pero era una maldición condicional. Era la condición de que esto lo hago por amor a ti, lo hago para que tú estés más cerca de mí. Y en lugar de estar más cerca del Eterno y pudiendo comer de esas plantas, lo que Abel, para poder comer algo, consumir algún alimento, tenía que ir donde su hermano, que cultivaba la tierra, a pedirle el producto de la tierra, lo mismo sus padres. Entonces, digámoslo de esta manera, el centro económico visible, porque el centro económico real era Abel con sus ovejas en sacrificio al Padre Eterno para recibir la bendición del Padre. El proveedor, digámoslo de alguna manera, de su casa, era el propio Caín. Y aún así lo que dice el Señor allí es que no aceptó con respeto. O sea, lo que dice allí es que el Eterno, como sacerdote, tenía que mirar, probar y calificar cada una de las ofrendas. Y él podía, y es así, es característico del sacerdote o del sumo sacerdote, el poder rechazar las ofrendas que no fueran dignas. En el caso de un animal que fuera cojo, tuerto, que tuviera algún tipo de efecto, tenía que rechazar. En el caso de los frutos de la tierra, había frutos de la tierra que no podían ser entregados porque ya conocían cuáles eran los frutos que el Señor había puesto para su sacrificio. Y por eso le dice, oiga, si usted está tan bravo, si está lleno de ira, y su rostro decayó por causa de esa ira, ¿cuál es la causa? ¿Sí? Y él lo que hace es que eh, simplemente, o sea, ya tenía en su cabeza meditado la venganza que iba a oficiar contra su hermano, o lo que hacía era que perseveraba en llevar alimentos que no fueran dignos de sacrificio. Por eso el Señor le dice, no debes mantener tu rostro en alto, o sea, no debes mantener tu ánimo, no debes mantenerte optimista. Si me conoces a mí, tienes que mantenerte optimista. Luego le dice, el pecado está tocando tu puerta. El pecado todavía no ha entrado. El pecado avisa. El pecado no te sorprende. Incluso el pecado te da tiempo de meditar para que lo elijas a él y puedas ser considerado como la causa del pecado y por ende recibir la reprensión, el castigo o la sentencia que corresponde a quien elija el pecado de manera voluntaria. Luego dice, ese pecado te quiere a ti. O sea, concéntrate en algo. El pecado no es la relación entre una fuente y muchos destinatarios. Te debe importar que tú seas la persona que está en ese momento bajo la lucha contra el pecado o la lucha que el pecado o la fuerza que el pecado quiere ejercer sobre ti. Pero te da una promesa. El pecado está ahí, innegable. El pecado te quiere a ti, totalmente cierto. Pero tú eres quien rige, tú eres quien elige.
Tú eres quien determina si ese pecado encuentra en ti tierra fértil, tierra abonada para crecer y dar fruto, o simplemente le niegas la entrada, lo rechazas y te concentras más bien en seguir la Torá, en seguir al Señor, que Él es el que da nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Así lo dice la palabra. Entonces tenemos dos hijos allí para ese momento, Caín y Abel, descendientes de Adán y Eva, en esta tierra. Ahora, Luigi, Génesis 4, 8 al 14, por favor. Sí. Dice, y decía Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano Abel y lo asesinó. Y dijo Elohim a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero él dijo, ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, y ahora eres maldito de esa tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes el suelo, no te incrementará su fuerza y serás un fugitivo errante en la tierra. Y dijo Caín a Adonai, grande es mi castigo para soportarlo. Si hoy me expulsas de sobre la faz del suelo, estaré oculto de tu presencia y seré un fugitivo errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pregunta, ¿quiénes lo van a encontrar? Supuestamente, según el concepto general, eran cuatro personas, mató a uno, quedan sus papás, ¿será que sus papás lo van a matar por haber matado al hermano? Entonces, ¿quién lo iba a matar? ¿De quién él asegura que le matará? Ahora, la otra, si vivían los cuatro, ¿por qué tenía que salir, le invita al otro a salir al campo? Como si no fuera una sola casa en donde convivieran, si no hubiese toda una población. ¿Por qué habla de esa manera? ¿Por qué él le dice al Señor, es que acaso soy yo guarda, vigilante, irín de mi hermano? ¿Mm? ¿Por qué Caín? O sea, el mismo Caín dice, este va a ser, es tan grande mi castigo, o sea, la señal que tú pones sobre mí va a ser es tan grande que cualquiera que me encuentre me matará. O sea, como si no está diciendo que mi padre y mi madre me matarán, indicando como si hubiera más gente. Pero queremos primero eliminar una parte. Dice, nosotros podemos decir, si a lo que está diciendo allí Génesis 4:12, cuando el Señor, digámoslo así, lanza esa maldición, diciendo, cuando coseches la tierra, hablándole a Caín, no te dará su fuerza a ti, temblores y quejidos serás en la tierra. O sea, imagínense, la tierra venía ya, sumémosle a esto lo que decía Génesis 3:17 al 19 y 3:23, 24, donde dice en el 17, a Adán le dijo, ¿por qué escuchaste la voz de tu mujer y comiste de la tierra, del árbol del cual di una orden diciendo, de él no comerás? Maldito, la palabra arar, maldito es el suelo. No está diciéndole a Adán, maldito serás tú. Maldito es el suelo por causa de tu bien, o por lo que le digo, o por o bien, o hasta que llegue el amor. Con trabajo y preocupación. Hay otras traducciones que dicen con dolor. Puede ser, pero la traducción más exacta sería, con trabajo y preocupación comerás de ella todos los días de tu vida. Él producirá, el suelo, producirá espinos y cardos para ti. Será el resultado natural. Si tú no cosechas, ese es el resultado natural. Y tú comerás, miren lo que dice, plantas del campo. El hombre era vegetariano. El menú del hombre consistía en plantas del campo. Comerás pan con el sudor de tu frente hasta que regreses al suelo o a la tierra, porque tú has sido sacado de ella. Tú eres polvo y regresarás al polvo. Por tanto, en el 23 y 24 dice, por tanto, Jehová Elohim lo echó, dicen las versiones, la versión que más me gusta cuando dice, envió del Edén para cultivar el suelo. Esa es la tarea del hombre, venir a cultivar el suelo.
del cual había sido tomado. Así expulsó a Adán y colocó al oriente del huerto un querubín, dice un querubín, la palabra un no aparece allí, la palabra es, colocó querubín, plural de querub, con una espada flamante que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino, la senda, el acceso al árbol de la vida. Entonces, si nosotros vemos que estamos hablando de que lo maldice la tierra por causa de Caín, por causa de la sangre derramada de Abel, y ya antes lo había hecho cuando el pecado de Adán, pues ¿qué nos queda? El resultado entonces es que la agricultura es un castigo. Entonces el resultado sería que el trabajo en el campo es un castigo y como nosotros no fuimos llamados a castigo, no estamos ya destinados al trabajo del campo. Pero hace 8 días, Pato dijo algo muy cierto. Pato dijo, ¿por qué no analizamos la redención que hizo Hamashiach, que hizo Yeshua? Y esa redención la encontramos en Lucas 22, 39 al 44. Por favor, Lore, ¿nos lees Lucas 22, 39 al 44? Lore, No, acá estoy. dale. Lucas 30 Lucas y... 22, 39 al 44. Saliendo fue, según la costumbre, al monte de las olivas, y siguiéronle también sus discípulos. Llegando al lugar, díjoles, orad para no entrar en la tentación. Y él mismo arrancóse de ellos como a tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, traspasa este cáliz de mí, empero no mi voluntad, sino la tuya hágase. Apareciéronle un ángel desde el cielo, confortándole y entrando en agonía, mas instantáneamente oró y fue hecho su sudor como gotas de sangre deslizándose sobre la tierra. Amén. Allí tenemos en cuenta una cosa, hay una gran diferencia entre que se derrame la sangre de Mashiach, allí en ese momento que precede al sacrificio, a que se derrame la sangre del sacrificio. La sangre del sacrificio no podía tocar tierra, pero la sangre que está derramándose en este tiempo, en este momento, estaba redimiendo la tierra, estaba removiendo y quitando, erradicando toda maldición que iba sobre la tierra. ¿Por qué? Porque recordemos que la maldición que emite el Señor sobre la tierra dice, ha sido traducido por causa de ti, pero también en las traducciones es hasta que venga el amor. Y el amor es Yehoshua. El amor estaba manifiesto porque él manifestaba quién era el Padre. Y el Padre, dice Juan, el Padre Jehová es amor. Entonces, ya el Señor allí tenía un plan trazado y ese plan lo cumple, lo sella, más bien sería la palabra. Cumplido ya estaba con el solo hecho de la venida de Yeshua a pisar la faz de la tierra. Estaba sellándolo y estaba firmándolo con esa sangre derramada que salía del sudor de la agonía. Recordemos que dice que le dice a Adán, comerás el pan con el sudor de tu frente. Este sudor de sangre nos redime y bendice nuestros alimentos. Y fuera de eso, le dice también a Adán que con trabajo y con preocupación, y aquí está el Señor en angustia, una preocupación extrema, y por eso suda sudores, gotas de sangre. Pero todo para instruirnos, para enseñarnos el Señor de manera vívida, de manera casi lúdica, cómo la maldición había sido quitada. Y ahora venía la bendición sobre aquellos que aceptamos a Yeshua y reconocemos su señorío y queremos conocer de él para imitarle, para que él sea nuestro maestro, nuestro guía, nuestro hermano, para que él sea la causa de nuestra vida. Pero miren lo que está pasando también allí. También nos enseña algo. En medio de la angustia, ¿cuál es el mejor camino? La oración. Vamos, apartémonos en ese momento en oración al Señor. Habrá momentos difíciles, tan duros que el mismo Señor dice,
de mí este cáliz. En algunos dice, pasa de mí esta copa, traspasa de mí este momento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque la voluntad del Padre es eterna. Cuando tú entras en oración y conoces del amor del Padre y entiendes que el plan del Padre jamás ha sido que te vaya mal, jamás ha sido que te metas en malas relaciones, jamás ha sido que te engañen, jamás ha sido que pasen por encima de tu voluntad, jamás ha sido tu destrucción o el menosprecio. Cuando entiendes eso, puedes descansar en él, puedes reposar en él. Ya levantada la maldición, que es pesada sobre la tierra, entonces entremos a estudiar por qué Caín dice, el que cualquiera que me halle, me matará. ¿De cuáles cualquiera estaba hablando? Luigi, por favor, Génesis 4:17. Sí. Dice, Caín conoció a su mujer, ella concibió y dio a luz a Hanoc. Caín edificó una ciudad y llamó a la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. ¿De dónde aparece la mujer de Caín? ¿De dónde procede la mujer de Caín? Ahora, les aclaro, para que vayamos viendo las cosas y vamos a ir aclarando, y Luigi, ve por favor a Génesis 4:25, pero antes te quiero decir algo. Cuando Caín mata a Abel, habían transcurrido como mínimo 130 años desde la salida de Adán y Eva del Edén, desde cuando habían sido enviados. Por favor, Génesis 4:25, Luigi. Sí, dice, Adán conoció de nuevo a su mujer y ella dio a luz a un hijo, a quien llamó Seth, y dijo, porque Elohim me ha otorgado descendencia en lugar de Heber, puesto que Caín lo mató. Miren, o sea, ya había muerto Abel a manos de Caín, ¿sí? Tengamos en cuenta eso, o sea, dije yo, precisé y dije 130 años mínimo, pero aquí solamente está diciendo Caín, Seth viene a reemplazar a quien era en ese momento el otro hijo varón de Adán y Eva, que era Abel. Ahora, Génesis 5:3, por favor, Luigi. Sí, dice, y Adán vivió 130 años y engendró un hijo como su propia forma y como su propia imagen, y lo llamó Seth. Ah, o sea, Seth nace a los 130 años, reemplazando al que había fallecido, digámoslo así, reemplazándolo por una forma de decirlo, porque realmente él viene a cumplir una tarea específica. No dice que sea pastor. En todo caso, 130 años. Si calculamos que un solo varón puede fecundar a más de 300 mujeres en un mismo año, porque es así, si tenemos en cuenta que somos los seres que no necesitan estar en periodo de calor como pasa, ¿sí? Sino que todos los días, todos los años estamos en calor, sexualmente capacitados para que en cualquier instante podamos tener intimidad y sexualmente capacitados para tener más de una relación en un día. Pero calculando, vamos a suponer, 365 días en el año, este tipo se toma los domingos en serio, entonces tiene 300 mujeres solamente en el año. Ante esa característica, y siendo un poquito conservadores y estableciendo que una pareja es fecunda a partir de los 15 años, cosa que pasa antes, pero vamos a suponer 15 años. Les enseñaron en la escuelita de Adán y Eva que ellos solamente después de los 15 años podían tener intimidad. ¿Sí? Suponiendo esto, estableciendo que para aquel tiempo no existen anticonceptivos, el clima es más agradable, todo ese tipo de cosas, estaríamos hablando de que la población para esos, al momento de esos 130 años, superaría las 40.000 personas habitando la faz de la Tierra para ese momento. Y eso que tenemos que anular, no pasemos por la matemática, que hayan podido nacer gemelos, que hayan podido nacer trillizos, que el personaje pudo embarazar a 3 mujeres en un mismo día, que cualquier cosa así. Ahora, ¿de dónde empiezan teniendo hijos? Pues con sus hermanas, pero luego ya no es necesario, porque el otro ya tuvo también hijos. Entonces yo puedo tenerlo en ese momento con mi sobrina.
pero ya esta también tuvo hijos, entonces ya no es con mi sobrina, y entonces empieza a perderse esa afiliación tan próxima y a volverse más distante. Pero mínimo 40.000 personas, de las cuales, en el cálculo de Caín, 39.997, porque había que restar a Adán y Eva, que eran sus papás, y a él mismo, bueno, y a la esposa de pronto, ¿sí? Todos querrían matarle por haber matado a Abel. Ahora, ¿será que Abel era estéril? ¿Abel no había tenido hijos todavía para esa fecha? Claro que sí. Abel también tenía hijos. Multiplicaos era la orden del Señor y la capacitación que le dio al hombre. Entonces, al salir de su casa, Caín tenía la posibilidad no solamente de que ya llevase una esposa, sino que podía llevar varias esposas y podía llevar al punto, llevaba tanta gente que pudo crear una ciudad que lleva el nombre de su hijo. Ahora, su hijo no indica allí que el hijo nació en ese momento cuando sale, no, indica que en algún momento con su esposa principal, porque tenían una esposa que se reconocía como esposa y más adelante se le llama concubinas, pero a todas eran parejas permitidas para él, para ese momento, para cumplir la obra del Señor. Tenía tanta gente que con su familia pudo fundar una ciudad. ¿Ve? Entonces, allí tendríamos básicamente tres descendencias ya con el nacimiento de Seth. La descendencia de Caín, en un lado, la descendencia de Abel, porque es que Adán y Eva no se quedan solos. La descendencia de Abel, Abel ya había tenido descendencia porque ya tenía aproximadamente 130 años, 128 años, 129, no sé, pero por esas fechas tendría eso. Y ahora venía Seth con su descendencia. Luigi, por favor, Génesis 4, 17, perdón, a ver. Ah, sí, Génesis 4, 17 nuevamente, por favor. Sí. Caín conoció a su mujer, ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y llamó la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. Amén. Entonces, él, entendiendo esto, ya fundó una ciudad, pero entendamos algo también paralelo a esto. Al parecer, para aquel tiempo, el Gan Edén todavía seguía a la vista del ser humano, aun cuando su acceso estaba controlado por los Sirín y por esa espada flameante. Mira lo que dice antes de eso, Génesis 4:16, el versículo que le antecede. ¿Perdón? Génesis 4:16. Ok. Dice, así que Caín dejó la presencia de Yahweh y vivió en la tierra de Nod contra Edem. En la palabra que utiliza allí es, sí, él dejó la presencia de Jehová, o sea, él le dice, huiré de tu presencia. O sea, cumple su palabra y se va. Y se va a la tierra del errante. La palabra not es el errante. Ahora, tenemos en cuenta que no significa que para ese momento la tierra se llamara así, sino que es muy seguro que por la llegada y por la construcción de las ciudades y por las familias que representaban que provenían de un solo patriarca llamado Caín, es que la tierra se le pone not, porque Caín permanece errante huyendo del castigo, tratando de huir del castigo. Ahora, aquí ya no para la palabra oriente, perdón, sí, ya no se utiliza Mikedem, ¿sí? No utiliza la palabra Kedem. ¿Cómo se tradujo que decían, y puso en oriente un Gadedén? Y dijeron oriente. Y la palabra que utilizó allí fue Kedem, que también puede significar antes de, ya de antes, ya de tiempo atrás. Aquí la palabra que utiliza es la palabra Kidmat. Por eso en la Reina Valera dicen en oriente. En muchas versiones, que la Jerusalén en oriente, pero en la versión que es la Septuaginta y la versión eh, que es traducción del hebreo, utiliza la palabra contra. Dice, vivió en la tierra de Nod contra Edén. Entonces, significaría que Edén
existía, estaba allí. Y Kidmat significa en oriente o delante o en contra. Esta misma palabra que se utilizó antes en Génesis 2:14, cuando declara el Señor, el nombre del tercer río es Hedekel, es el que fluye hacia el este de Achur. O sea, la palabra contra Edén también podría ser al oriente del Edén. En cualquiera de estas dos traducciones está indicando que el Edén todavía era visible, todavía estaba allí. ¿Mm? Ahora, esa misma palabra, la palabra Kidmat, oriente, este o en contra, también es utilizada en Ezequiel 39:11 y en 1 Samuel 13:5. Esto solamente lo digo porque son los 4 eventos en los cuales se utiliza la palabra Kidmat. Entonces, para mirar las cosas, muy seguramente para aquel momento también había descendencia de Abel, que podría haber cobrado venganza de Caín por matar al patriarca de la familia. Cualquiera que me halle, me matará. Entonces, a partir de aquel momento, son tres líneas las de descendencia. La primera descendencia, la de Abel, a quien la palabra del Señor no le sigue mucho los pasos de aquí en adelante por la muerte de su patriarca. La segunda, la de Caín, a quien le hace seguimiento y da toda la genealogía, porque el patriarca sigue en medio de este pueblo. Y aparece ahora la descendencia de Set. Ahora, debemos mirar para poder establecer ciertos personajes que son relevantes para establecer esa relación que hemos dicho que se da para los últimos tiempos, para este tiempo, una relación de el hombre contra el hombre, sometiendo al hombre, pero este hombre que somete al hombre lo hace bajo la influencia de seres espirituales. Entonces, para poder entender eso es que tenemos que ir desarrollando las cosas e ir mirando las escrituras, como las escrituras desde Génesis nos dan las herramientas para explicar, para entender, para aclarar Apocalipsis. Por favor, Luigi, Génesis 4:17 al 18, aun cuando leemos cosas que ya hemos leído, pero Génesis 4:17 y 18. Sí. Dice, Caín conoció a su mujer. Ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y llamó a la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. Y Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lemec. Allí no significa que solamente hayan engendrado un hijo. No, engendra población muy grande, pero allí lo que está diciendo es cuál es el que hereda, digámoslo de esa manera, el cetro de patriarca de la familia. ¿Sí? O la otra, ¿cuál es el que queda concentrando la autoridad dentro de esa ciudad o dentro de ese núcleo, dentro de esa familia, dentro de esa descendencia? Ahora, para esto tenemos que ver la descendencia. Primero vamos a ver, desde luego, la que acabamos de ver, la descendencia de Caín inicial. Ahora veamos en Set. Voy a leerles Génesis 5, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 al 25 y 25, 28 al 29 y 32 del mismo Génesis 5. ¿Mm? Entonces, dice, y Adán vivió 130 años y engendró un hijo como su propia forma y como su propia imagen y lo llamó Set. Set vivió 105 años y engendró a Enos. Enos vivió 90 años y engendró a Kenán. Kenán vivió 70 años y engendró a Mahalaleel. Mahalaleel vivió 75 años y engendró a Yered. Yered vivió 162 años y engendró a Hanoc. Hanoc vivió 65 años y engendró a Metushelah. Y Hanoc tenía su halachá, su sitio con, o sea, está hablando de Enoch, Enoch, tenía su sitio, su vida, sus afectos con Jehová Elohim y no estuvo más, porque Elohim lo tomó a él. Estamos hablando de Enoch, el autor del libro de Enoch, el mismo que aquí dice que por estar siempre pegado a la presencia de Elohim, de Jehová, es llevado, es tomado vivo y llevado de este plano. ¿A dónde? Al reino, al trono de Jehová, a ese tercer cielo. Y luego dice, y Hanoc tenía, bueno, Metusela
o Matusalén, vivió 187 años y engendró a Lamec. Lamec vivió 182 años y engendró un hijo a quien llamó Noé o Noaj, que significa lleno de descanso, diciendo, este nos causará cesar de nuestros trabajos. O sea, seguían esperando a ese amor que cumpliría la promesa para que a la tierra le fuera levantada la maldición. Dice, este nos causará cesar de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos y del suelo, la cual Jehová maldijo. Noach era de 500 años de edad cuando engendró a Sem, Can y Jafet. Sem, Can y Jafet también ha sido traducido. Ahora, una vez establecidas estas tres generaciones, estas tres líneas más bien generacionales, podemos verificar o podemos ver por qué Noé tuvo 3 hijos y por qué la mayor importancia recae sobre la descendencia de Sem, ¿sí? De donde vienen los semitas, de donde viene Abraham, de donde viene Israel, de donde vienen las 12 tribus, de donde viene el pueblo judío y de donde viene el rey de los judíos, Yehoshua. Y en contraposición, se concentra también en la descendencia de Han o de Cam. Por favor, Luigi, Génesis 6, 1 al 8. Sí. Al tiempo, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra, e hijas fueron nacidas para ellos, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas, y ellos tomaron mujeres para sí, cualquiera que escogieron. Habló Yahweh, mi ruaj no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne. Por lo tanto, sus días serán 120 años. Ahora los Nefilim estaban sobre la tierra en aquellos días. Y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres y ellos engendraron hijos a ellas, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Vio Yahweh que la maldad del hombre era grande en la tierra y todos sus pensamientos en sus corazones eran continuamente de maldad, todos los días. Y se dolió Yahweh de haber hecho al hombre sobre la tierra y se entristeció en su corazón. Habló Yahweh, raeré los hombres que he creado sobre la faz de la tierra, desde hombres a ganado y desde cosas que se arrastran a las criaturas que vuelan en el Shamaín, porque estoy dolido de haberlos hecho. Pero Noah encontró gracia delante de Yahweh. La única manera de hallar gracia es cuando se caracteriza al hombre como alguien diferente a la maldad de su generación. Estamos en medio hoy en día de una generación similar. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua, lo vamos a estudiar dentro de 8 días, dice, cuando sea como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasará cuando pase como en los tiempos de Noé? Es cuando retorne él. Y después de su gobierno milenial, vendrá el juicio. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que permanecen en su maldad, son tercos en su rebelión, sobre ellos que vendrá. Pero aquí miramos una cosa, y es que el Señor dice, el hombre es carne. Ojo cuando el hombre es enteramente carne, porque Hasatán anda como león rugiente viendo a quién devorar, y el león rugiente devora esa carne. Por eso el Señor nos dice que nosotros debemos alimentar el espíritu. Dice que debemos manifestar, a través de Pablo lo dice, fruto del espíritu, la obra del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así lo enumera el mismo Shaul, el mismo Pablo. Pero aquí tenemos en cuenta que la maldad del hombre es como si fuera el terreno propicio para que aparezcan unos nuevos personajes, los Nefilim, a quienes llama hijos de Elohim. Y estos sexualmente se llegan a las hijas de los hombres. Recordemos que ya para la primera muerte, que fue la de Caín, había más de 40,000 personas sobre la faz de la tierra, que si vamos a entender el plan del Señor de llenar la tierra, tendrían que ser en su gran mayoría mujeres.
la gran mayoría. Ahora, estos tuvieron gigantes por hijos, gigantes por hijos. Dice, engendraron hijos e hijas, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad. Ahora, ¿cómo lo describe? Dice, hombres o seres con apariencia humana de renombre. Cuando utiliza la palabra nefilim, dice hanefilim. Y cuando va a hablar de esos gigantes, lo llama giborim o hagiborim. Y la terminación in es plural, gigantes, giborim. Gigantes, gibor, gigante, perdón, en singular, gibor. Ahora, el Señor se arrepiente no solamente por la obra de estos seres nefilim, teniendo sexo con las mujeres y naciendo estos gigantes, sino, los Sirim, perdón, teniendo sexo con las mujeres y naciendo los nefilim, sería más bien el orden, sino porque ya el hombre se había entregado a la maldad. Ya el pecado no estaba solamente a la puerta y el hombre iba a gobernar sobre el pecado, como se lo dijo a Caín, sino que ahora el hombre consentía en el pecado de manera frecuente, repetitiva, homogénea, lo había convertido en su característica de conducta. Y se levanta una persona que tiene el carácter de santidad, que obra según la gracia, que obra según la Torá, y su nombre es Noah. Por eso Noah encontró gracia. Génesis 10, 1, 2 y 9 al 10, por favor, Brigitte. Sí. Aquí está la genealogía de los hijos de Noah: Sem, Ham y Jafet. Hijos fueron nacidos de ellos después de la inundación. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Yaván, Elisha, Tubal, Meshech y Tiras. Y los de Cush engendró a Nimrod. Él comenzó a ser poderoso sobre la tierra. Él fue un cazador gigante delante de Yahweh. Por esto la gente dice, como Nimrod, un cazador poderoso delante de Yahweh. Su imperio comenzó con Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Shinar. La tierra de Shinar es donde el mismo territorio donde estaba Sumeria, Babilonia, los caldeos, ¿sí? Entonces, esta tierra de Shinar es la que es considerada por los científicos la cuna de las civilizaciones. Aun cuando ya se ha encontrado que existían civilizaciones más antiguas hacia la parte turca, hacia la parte del mar Caspio, donde está el monte Ararat. Hablando de Noé, fue el sitio en donde descansó el arca después del diluvio. Pero aquí tenemos que mirar que de esa descendencia de Noé o Noah vienen Sem, Can y Jafet. Ahora, cuando dice que los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, recordemos que hay una batalla que se va a celebrar en el final de los tiempos, la batalla de Gog y Magog. Por eso este tipo de cosas nos está dando la idea de para dónde apunta el mundo y por qué ese tipo de personajes reaparecen, vuelven a ser renombrados al final de los tiempos. Pero aquí aparece un personaje que por encima de todos brilla por su conducta, su forma de ser. Su nombre, Nimrod, a quien en el próximo estudio tenemos que verlo ya en detalle, integrado con esos nefilim, con esos irim, integrado con de dónde proceden esos irim, dónde estaban, por qué se llegan a las mujeres. Todo este tipo de cosas debemos entenderlas para poder entender cómo hay una mistura, un trabajo armonioso, un trabajo coordinado entre seres espirituales y seres terrenales para este tiempo final, con la tarea de desplazar la Torá, anular la Torá, con la tarea de alimentar la maldad del hombre, con la tarea de controlar a los seres humanos, con la tarea de ser ellos los altos dignatarios y el pueblo en general simplemente sometido a estos, con la tarea de buscar la adoración de los hombres que ya desconocen a Jehová, ya desconocen la Torá y ahora simplemente adoran aquello que les dé comodidad, que les brinde comodidad. Porque recordemos que la característica es un solo gobierno sobre la faz de la tierra, uno solo, con una bestia
que hace milagros a través de otra bestia llamado el falso profeta, que pone, ni siquiera pone, hace que la gente se ponga una marca. Y el que no tenga la marca no podrá comprar ni vender. Y esta bestia, esta primera bestia, 3 días antes de que 3 días y medio antes de que Yehoshua venga sobre la faz de la tierra a gobernar en gloria, 3 días antes, mata a los dos testigos. Porque 3 días y medio después de que los mata, estos resucitan y forman parte del ejército de aquellos que han muerto en espera de la venida de Yehoshua y que habrán de ser resucitados, y a los cuales Pablo aclara que los que estemos aquí vivos sobre la faz de la tierra no no les antecederemos, sino que seremos llevados a reunirnos con Yeshua juntamente y al mismo tiempo. Entonces empiezan a aparecer acá y ya empezamos a descubrir cómo Apocalipsis no solamente tiene el mismo lenguaje que la Torá en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Pentateuco, sino que además entre ellos se explican. Hay una conexión que pese a la distancia de milenios, siempre mantiene la línea. Y esa línea nos conecta y nos da más claridad acerca del acontecimiento para este tiempo y para el tiempo que se avecina, conforme lo que dice el libro de Apocalipsis. Entonces, dice que Nimrod era poderoso sobre la tierra. La palabra que utiliza allí no es poderoso, es Gibor, Gibor Baeret. Gibor significa gigante, también significa poderoso, desde luego, también significa valiente, pero tengamos en cuenta que en el contexto que viene hablando de una relación que tuvieron los Irim y de cuya descendencia vinieron gigantes cuando estos fecundaron a las mujeres. Y luego dice, fue cazador gigante delante de Jehová, por esto dicen, como Nimrod, un cazador poderoso delante de Jehová. Gibor, valiente, incluso cuando se nombra a los 33 valientes de David, utiliza la palabra Giborim, refiriéndose como valientes y se entiende como valientes. No se entiende como gigantes porque los gigantes fueron los que él enfrentó, como por ejemplo cuando derrota a Goliat. Todo este tipo de cosas tenemos que irlo entendiendo para poder mantenernos con claridad y poder entender que aquello que el mundo se ha encargado de ridiculizar o de ir ocultando, tiene que ser manifiesto en este tiempo para poder entender las trampas que el enemigo está trazando en esta última generación para buscar la adoración de los hombres y que los hombres neguemos o nieguen. Nosotros no, nosotros somos conocedores de la palabra y si resbalamos, somos aún más culpables porque ya se nos está revelando la verdad. Pero para que el mundo entero adore a la bestia y adore al dragón, quien le dio poder a la bestia. Así lo dice el libro de Apocalipsis. Ya para rematar, por favor, Luigi, Génesis 11, 10, 11, y luego te saltas al 27 y te saltas al 29. Del mismo Génesis 11, por favor. Ok. Dice, aquí está la genealogía de Sem. Sem era de 100 años de edad cuando engendró a Arfaxad. 2 años después de la inundación o del diluvio. Después que Arfaxad nació, Sem vivió 500 años y tuvo hijos e hijas y murió. Aquí está la genealogía de Terá. Terá engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Harán engendró a Lot. Entonces Abraham y Nahor tomaron mujeres para ellos mismos. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nahor, Milca, la hija de Harán. Él fue el padre de Milca y Jihá. Aquí llegamos ya a Abraham. Y aquí tenemos que detenernos. ¿Por qué tenemos que detenernos? Porque esta pequeña fracción debemos desilvanarla, llevarla hilo por hilo, tomar la madeja desde la punta y llevarla hasta la otra punta, para entender esa relación que existe aquí ya para este tiempo y que existe para este tiempo, también para el tiempo que vivimos nosotros y para el tiempo de Abraham, para el tiempo de Nimrod, que se parece tanto a este tiempo que incluso
En el libro de Apocalipsis dice, cayó Babilonia, la madre de todas las prostitutas, o la más grande de todas las prostitutas. Debemos entender por qué se le llama prostituta a Babilonia. Y Babilonia era de donde empezó, juntamente con Nínive, el reino del emperador Nimrod. Ya alguna vez estudiamos a Nimrod, pero debemos estudiar ahora el tiempo de Nimrod, el tiempo de Abraham, el tiempo de Noé, el tiempo de los Irín, el tiempo de los Nefilim, el tiempo de las hijas de los hombres, para poder entender el tiempo que vivimos hoy y el tiempo que se avecina. El tiempo que se avecina no estamos hablando de un tiempo dentro de 20 años, 30 años, 50 años, no. Es un tiempo que ya se gesta, ya está sucediendo hoy en día, que no es abiertamente que está sucediendo, pero ya está sucediendo. Y se puede percibir por las señales. Señales que veremos en nuestro siguiente estudio de Shabbat. Pero lo que nos debe quedar clarísimo es que a los que esperamos y confiamos en Yeshua, el Señor nos guardará siempre. El Señor tendrá sus ojos puestos sobre nosotros para bien. De su boca siempre expresará palabras de bendición. Y que cuando restauró la tierra, lo hizo con el fin de que podamos nosotros cumplir también aquella voluntad del Señor que dice, salid de allí, pueblo mío, porque el Señor donde quiera que vayamos nos guardará, nos prospera, nos bendice, nos guía, nos corrige también, nos instruye, nos enseña y pone a personas a nuestro alrededor para que la bendición sea total, sea plena, sea completa. Así es de que, así como el Señor se retiraba al monte de las olivas o de los olivos a buscar ese llenarse del Padre, nosotros debemos también llenarnos del Padre, llenarnos del Hijo, llenarnos del Espíritu Santo, del Ruaj precioso, llenarnos en concentrarnos en el Ruaj. El Señor dice en el libro de Lucas que debemos estar atentos a las señales de la higuera y del resto de árboles. Las naciones mismas hoy nos enseñan que lo que está sucediendo es lo mismo que ya sucedió en aquel tiempo, cuando seres celestiales caídos en unión, en alianza con seres humanos, sin principios, sin temor de Jehová, dominaron la tierra. Lo que sucedió fue lo que vamos a estudiar en nuestro siguiente estudio de Shabbat. Shalom, mis hermanos. Bendiciones. Shalom, hermanos. Gracias y que nuestro Elohim los bendiga.